un proyecto inédito, es un proyecto extraordinario. Como acá este proyecto que vamos a escuchar por una parte la celebración, por primera vez en el festival de la polca, en recordación al Día de la Polca y tomando como antecedente a nada más y nada menos Emiliano Fernández y Julia Alberto de Panamá, coincidente en la fecha 15 de septiembre. Entonces, Miguel está llevado adelante y quiero pedir a Miguel que a la vez de invitarnos para participar con él, la atención auspicia, apoya. Miguel es parte de la casa y a Miguel nosotros le vamos a apoyar donde sea. Desde un comienzo y hasta donde nos ve por le dan derecho a permanecer 20 horas. Nosotros parte de nuestra familia también, así como hoy le dijimos esto y una expresión sincera, la mano Juana, pero contamos con Miguel y si pueden hacer una experiencia así breve, sabemos que no vamos a poder hablar así como una decía, no vamos a hablar como de otro lado nunca, ¿verdad? Pero acá también un poco hablo de Emiliano y hablo de Julia Alberto de Panamá para lo que estamos haciendo. Bienvenido, Miguel. A ver, te diré buenas noches. Se me dijo que era una buena noche para la primera parte. Hay pesar de hermana Juana y hermana Hortensia Rodríguez atendiendo de la Dios venezolana. Hay para hacer de Cerú, amigo de don Darío venezolano, mi abuelo. Hay, oye, bueno, yo pedirle Escuela Azul de a su vez, donde nació una camada dorada de la cultura musical del Paraguay, bajo la dirección de los maestros italianos, como la madre de ustedes, hijo de mi padre, Salvador Dentis y Torino Pellegrini. Mi papá es también chacariteño, a 2 cuadras de la casa de Flores nació, la misma calle Mocos, manera que quiero hacer una relación. Yo intenté de aguantar a una masa, acá tuve bonito, ya obviamente se iba a hacer mi angulpa, aunque era yo de pan con mi ex ese sería mi angulpa ese. A Jesús que dieron guardiana que me apoya para sur, por lo menos hoy en la semana para día poder hacer que digo organización para sur, que fue tuya que hasta ahora no se está reconociendo, pero él también había dicho de que la semilla cae en tierra fértil y germina. Y maestro, ¿quién soy yo para referirme a usted? Mi concepto es que la buena semilla siempre germina. Y la semilla que ustedes están echando tarde o temprano va a germinar. A tu interés tú puedes hablar por su compañía de que yo no. Pero bueno, yo no como algo que viene de un lugar. Acá tú andas sido claro, cuando día aquí hace poco de la razón y cualquier se sale de alguien y el lugar hace una vida dividida, ese sentimiento dividida. Digo de hoy, digo ya me quedas regañando. Bueno, lo que quiero decir de que vine acá cuando me escuché al maestro decir esto que ha sucedido en el Pana Sur. Me rompe la vida. Te oímos en titular, te adivina. El enemigo del paraguayo es el propio paraguayo. Imagínense lo que él dice, que al final de todos los países gigantes, entre comillas, la ciudad argentina no está admitida a un primer aceptarla. Pero de un primer aceptarla. Entonces, para ver que puede poner que ponía yo, tu escuela de tu escuela guaraní, porque la guaraní no está en Paraguay, en el centro de Paraguay. Y bueno, eso sinceramente me ha hecho disculparme, me emocionó y siento de corazón. Y yo creo que la buena semilla que yo también tengo lucro de esa confianza, me considero familia del Ateneo, porque acá vengo a encontrar el consuelo que yo busco en todas partes. Y el consuelo de rescatar nuestra propia identidad. Acá en Paraguay, no voy a decir somos porque no somos nosotros que estamos acá, pero la mayor parte de la población es incoherente
cuando yo soy paraguayo, miente. Y por eso se produce lo que no es la lógica. Porque cuando la gente ponga menos auténticos para la forma. Oye, ¿cómo va a subir? ¿Qué tan duro que va? Y la gente tenía entendida. Yo en ese sentido considero víctima de desinformación a nuestra gente. No voy a decir solo de los jóvenes nomás, sino de mucha gente. Por eso creo que es muy buenos sueldos del pueblo, de que se haga, que la gente apoye. Y esto es una partecita más, yo no sé tanto. Emiliano lo dice, ya no se vea bien en el ministerio. Emiliano le dice, Emiliano llegó a pero Emiliano, el que compuso 2000, usaron esto para hablar de cada marco. Por lo que tiene una pequeña cantidad de cuántas obras literarias quedaron por ahí. Yo considero a Emiliano, hablando de lo que es día de la Puerta Bárbara, que se recuerda en la fecha del vencimiento de Miguel de Ibarra. Emiliano, para mi concepto, fue no solamente poeta músico, sino fue también periodista de guerra. Porque la crónica, por ejemplo, de una nava de gloria que conocemos como Tresenduriki, tiene 96 versos, 96 líneas. Eso se divide por 4 y salen 24 estrofas, de las cuales 6 estrofas aproximadamente la que se canta. Y bueno, nada más que quería relacionar con el día de la polca paraguaya. Hablar de la distinguida señora, hermana Juana, señora Hortensia, al nieto también, que porta el cuarto mandamiento de cada padre, jugando a su abuelo en este caso. Y qué llamativo, Olivier no ahí allá descendiente de Francis, Angolul, Omni, Pellegrini, Pera, los padres del padre de las señoras, también sus padres fueron extranjeros, argentino el padre, la madre era italiana. Pero esto es lo que más cultiva, qué invitación tan gentil nos están haciendo los hermanos extranjeros para que podamos realmente hacer valer de que somos paraguayos y no decir eso y en el aeropuerto Silvio Pettirossi, la Asunción que se dice que está en Luque, se le recibe a don Francisco, por ejemplo, el sábado gigante, y se le ofrece mariachi como serenata, cuando venían a llevar nuestra cultura. Y no es que uno esté a contra de la cultura azteca, al contrario, me encanta la música mexicana, la incoherencia de lo que yo hablo. Y acá vengo a encontrar ese consuelo de ustedes. Otro evento que nuestra coherencia está llevando adelante a beneficio del mundo del folclore. Voy a ser sincero con ustedes. El mundo del folclore, vamos acá, ya como 30 años, sea muy en primer lugar. Era coger el mundo del folclore y poner por un barrio. Porque ayudando a 3 tomos del libro a dar lugar Mauricio Cardoso Campo, que yo considero uno de los mejores folclóricos del Paraguay, que fue a nivel técnico. Y ahí el nombre de ese libro es Mundo Folclórico Paraguayo. Entonces yo denominé Mundo del Folclore a un programa radial que ha nacido conjuntamente con una persona con quien he convivido durante muchos años. Ahora sigo, porque yo me considero un soldado del arte. Yo me considero un luchador. Siempre sigo con la metido también remando contra la corriente. Y voy a seguir remando, evidentemente, ya esto nadie critica. Es la política que ahora, o este proyecto al menos del entendido de llevar ese conocimiento a nuestra gente sobre la vida del Darío Bolsonaro, tiene que ser figurar en la malla curricular y tiene que ser de todos los artistas, porque evidentemente nadie puede valorar lo que no conoce. Así que ustedes buscan que tiene vaya. Se va a Yapura y la dice la vivida y cuando sube el hotel, cuando sube fuera, para o ejecuta que tiene, pues vaya. ¿Sabe cómo dice el prima de manda? O Manuel la isla, o una sola, y más yo le digo Manuel la isla o Manuel la isla. Era antes así, sistema de salud que sigue teniendo déficit de hecho, pero cuando eso, muere su madre, prefirió que viviera su hija. A esa hija cuando se permita ya lo pregunto, la crió mi tía, que es la hermana de mi papá.
y la hermana de Capata dijo a su madre, y yo le pregunto a ella, ¿qué sentimos tu hermana? Y lo que más rápido le digas a mí, yo me di cuenta, y nada, pero cuando digo nada, es nostalgia, curiosidad. Entonces, eso suelo utilizar como un ejemplo a nuestros jóvenes dóciles, potencial extraordinario que tenemos en la juventud paraguaya, pero son víctimas de desinformación. De manera que, si la política cultural es diferente en Paraguay, tenemos un potencial extraordinario. Es tan fácil dominar a esa fiera que sabe convertir gracia o gracia a la cultura foránea o a danza foránea. Fácil es reconvertir a los jóvenes porque en su genética está latiendo la sangre guaraní. Muchas gracias por escucharme. Ahora quiero hablar específicamente del evento que está llevando adelante un buen folclore, es que por una necesidad así acuciante acude a Francisco Russo, que en esta misma mesa también estuvo en alguna oportunidad y ustedes reconocieron. Y yo creo que Francisco canta con la fuerza que se necesita cantar las obras de Emiliano. 96 líneas, comandante de la Salva, yo resuelvo a este valoro tanto la metáfora que estaba dando Darío Cerrato y otros poetas, Carlos Miguel Jiménez, que son profetas, ¿verdad? Profetizaban lo que venga. Emiliano cantó ahí Pepe del Coro en otro momento. Y qué crudeza. Imagínense si vos le decías, "Coro, no puede no sabe". A los chicas, tú no se te ven, yo le digo, pues te vas a la mitad de mí. O conmigo. Y la otra que ella no. Masih ada yang lebih kaya ini, saya bilang, dia naik itu sama guru naik, tapi dia bersihkan beberapa asing sedikit dari yang aproximadamente una gusto, pero que crece mucho cuando se le deja mucho tiempo sin cortar. Y eso sucedió en la batalla de Nacaba. Se terminaron las balas, las municiones. Entonces, a los chicateros que eso era, y con Pepe Guayas a los micrófonos. Y se ganó esa batalla estratégica, después otra batalla y otra también. Esa es la vida, una faceta de Emiliano que yo lo califico como un periodista de guerra, aparte de habernos dejado este mensaje. El homicidio de Emiliano, para mi concepto, no está solamente en la asesina que compuso en el año 1928 supuestamente a Catalina García. Ketika yang mengaku pada Bogor, bagi Bogor itu considerada la dominga José Mónica Carreras, en fin, fue una persona como nosotros de carne y hueso, no fue infalible. Bueno, hoy ahora en la cena reina ahí veo el paradigma como general la presencia de mi cuantía de niñas más acudidas. Y cuando lo llamamos Juanpe, le preguntamos a veces a la gente, ¿para qué dice la banda? Acá no tiene algo que ver con el público. Y ese viene de vaticinio, evidentemente, el vaticinó. Pero era también para mí concepto más fácil que otros vaticinios que él hizo ya. Vaticinar porque evidentemente venía la guerra, por más que el presidente de esa época procuraba que otra guerra después de 60 años, la guerra grande, no explote. Pero entonces hizo eso, era casi previsible, digamos. Para mí, el vaticinio de Emiliano está en un Clujareaga en primavera que te pintaba un paisaje de antaño, de otras épocas, y pareciera que ya hoy nos está invitando a reforestar, a regenerar la naturaleza. Y en el Quintino como parte de la naturaleza, o fuera de se cicatriza. Yo creo que es la invitación que nos hacen esas horas Emiliano. Pisagua, yendo se haya por alegría, mientras los superan de nivel. O me dejan hacer el paco, buscar a algo de llegar, voy a dejar a ver, o me hago hacer el paco, ahí mismo, voy a hacer el miembro, ahora hacer el miembro ahora. Y voy a optar, se ubica con la guía de la polca paraguaya 15, porque es la fecha del fallecimiento del año 1949
de Emiliano de los Fernández en Asunción. En Londres, año 1974, Luis Osmer Mesa, más conocido como Luis Alberto Herrera. Y hasta atrevido voy a hacer si quiero exponer referente a la vida de estos dos grandes de la música paraguaya. No me suele gustar cuando se festeja, por ejemplo, y eso lo digo públicamente porque creo que estamos en transición de libro, un 9 de junio, día del Alta Paraguay, porque es fecha de fallecimiento de Felipe Cardoso, pionero difusor del Alta Paraguay por el Río de la Plata, quien innovó también, vino con que dio cuerdas al alfa, él le puso caso por las más, el orfebre por el guaraní, el luthier, el fabricante Alfa, ondeó a tal punto que se le llama Alfa Paraguay. Bueno, Luis Alberto del Paraná falleció en Londres después de grabar más de 500 músicas. Él ya demostró en su momento la versatilidad de los músicos paraguayos, que para mí no cumple aquel dicho que abarca mucho, aprieta poco. El músico, el artista paraguayo, abarca mucho y aprieta mucho. Cuando hoy queremos prohibirle a un músico paraguayo que cante ciertos géneros musicales foráneos, es como querer cortar las alas a un pájaro. Ese es mi concepto particular referente a nuestros artistas. Acá tú pendiente de la ley de la en una música. Es lo que se está pretendiendo, lo que uno hablando bastante en las palabras. Esto es para hacerles saber de que uno de los colores acudió a esta personalidad que vino a sentarse acá, decía, y él es Francisco Russo, que le puso esa fuerza a los versos de Emiliano y que tiene un éxito increíble. Ayer en la noche nomás, ayer de día a la mañana, 63 números artísticos presenté en un festival donde fui a encontrar también que tenía los mismos ideales del servidor, estoy hablando de los de la Rivera de Villamisa, todo folclore, y tiene que ser lo más tradicional posible. Lo convertí en un plena con también, hecho que le agradó mucho a la organización, que anoche en el Festival Central fue un artista profesional. Y ahí justamente le estuve hablando de esa maravillosa juventud, y ellos vincularon. Estuve tirando yo algunos pequeños conocimientos y me di cuenta que Francisco Russo entró en el corazón mismo de ellos con esa fuerza que da al canto de Emiliano y a las músicas épicas, porque el Paraguay tiene una historia trágica, sangrienta, y está en nuestra genética ese pura de así. Da como una mente de la vieja que las estados de perseguir, que en Paraguay de estados de perseguir. En el día de fallecimiento de estos dos se ha declarado en el año 2011 Día Nacional de la Polca Paraguaya, y entonces junto del folclore que dirijo yo lleva esa inquietud y al mismo tiempo el deseo de realizar un evento por el Día de la Polca Paraguaya a Francisco Russo, una persona muy solidaria, tiene que conocerla, conocerle que se presenta a Francisco Russo. Y bueno, él con los amigos Estados Unidos y todo el folclore estamos preparando lo que denominamos la polca Sevilla de fiesta. El día de la polca es el 15 de septiembre y esto va a ser el 17 de septiembre en el Quincho Concordia del Ejército. Es caballería. Ahí funciona ahora la capital San Jorge y detrás un hermosísimo local, aproximadamente 1000 personas, capacidad de 1000 personas, pero de esta oportunidad se están haciendo mesas, 10 locales, se están previendo 600 personas principalmente que van a estar presentes. Y la primera vez que se hace a nivel nacional, los artistas son de primerísimo nivel. Y tengo que destacar también la solidaridad de los artistas, que siempre están en los momentos que uno necesita. Van a estar actuando el maestro Luis Álvarez con su hija Patricia Álvarez, Guillermo Alvarenga, los Mazapúa, Martín González, el de Guadalajara, que clarita Paraguay, que ha conocido a nivel internacional, lógicamente, Paula Rodríguez, una joven, talentosa figura del arte nacional, Don Catalina Gil, recientemente condecorada por el Congreso, y también el Matoloso del Sur ha recibido una condecoración. Tierra adentro, es hoy día, digamos, un poco del modelo que están trazando los jóvenes, y la inspiración que creo que tiene el Francisco también en el estilo de Tierra adentro. Los legendarios ídolos de Criollo y los legendarios por derecho autoral se le agrega
es el mismo estilo de los ídolos de Río, y de hecho están ahí dos integrantes originales, la melodista y el artista. Bueno, el dúo Carlos Montiel, que hay en algunos años luz, Francisco Russo, el juglar del gobierno paraguayo, americana con Lucho Echeverría, son los artistas para ese día 17 de septiembre, Quincho Concordia del Ejército es Caballería, hay un poder perdido, que uno se mira como Malaya Kabul, hay una cultura de ciudad que te consigue para polka de metera. La polka, igual que el día de los juegos que solo realizar también en la esquina de este año, siempre teniendo la ayuda de la Secretaría de acá y que estamos siempre a un pacto abierto de un comunicador. Es tan popular. Pero luego de una Santiago Villera, Julio Oyoba, la taberna Julio Nicky, acá tuve polka media en global, ahí bien. Polka al otro año de última. Ahí solamente se va a cantar polka paraguaya y se va a bailar polka paraguaya. Acá tengo inclusive un boquete que hizo un arquitecto sobre las aplicaciones. Se va a categorizar, digamos, los sectores. Habrá un sector B para estar por lo cerca del escenario, pero la atención para todos iguales. Almuerzo rico hasta la condicionada. Y ese fue el motivo principal para venir simplemente este tipo de más de palabras. Yo mil disculpas y a los profesores un tiempo que parenté y las gracias de siempre. La Ipaima Peruana hace un terreno con baile. Se calcula a hacer que se parenté a Jare y Avanza. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan éxito siempre en sus labores. Un gusto, un placer, un honor conocer a las señoras acá mismo también. Muchísimas gracias.